Ha comenzado a grabarse la sesión, tenemos unos 10 minutos de retraso. Vemos ahí en la primera diapositiva dos fotos, dos fotografías. La persona tiene una lesión en la cara, en la piel de la cara y está excavada con un borde rojizo. Y abajo tenemos una lesión de la cavidad oral, en este caso del borde lateral izquierdo de la lengua, que tiene un aspecto tumoral. Eso vamos a ver ahora en un par de horas. Comencemos con la introducción del cáncer de piel en el área de cabeza y cuello. ¿Qué les puedo decir, alumnos? De que en el ser humano la neoplasia maligna más frecuente en el planeta es el cáncer de piel. Y es el cáncer de piel en el área más expuesta. ¿Y cuál es esa área? La cara, el cuello. Y a veces la cabeza y el cuero cabelludo también. El resto de nuestro cuerpo generalmente va cubierto de la ropa, los zapatos, en fin. Pero el cáncer de piel es muy común. El año 2000, ahorita está 2020, hace 20 años, tomamos un país de referencia, un país muy adelantado como Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, tenía 500,000 de casos nuevos. Vaya por allá. 500,000 de casos nuevos y con los años esto ha aumentado. Miren, hasta hace 5 años en Estados Unidos había 1,000,000 de casos nuevos. Eso es un ejemplo nada más. Igual en el Perú y en muchos países que están localizados en la topografía de la línea ecuatorial o junto a la línea ecuatorial, tanto para arriba, para abajo, llámese el Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, y por el otro lado, incluso el Caribe, y por el otro lado del planeta, Australia, y todos los países que están en esa parte, que analizándolo bien, es la parte del planeta más convexa, donde recibe con mayor intensidad la radiación solar. La mortalidad del cáncer de piel, podemos decir de modo general, si lo comparamos con otras lesiones malignas que vemos los especialistas en cabeza y cuello, su mortalidad es baja, pero la mortalidad que lleva o que conlleva es alta. Desde que hacemos el diagnóstico, hacemos la operación, damos el tratamiento y los controles, conlleva una gran inversión en tiempo, en pérdida de tiempo, en horas de labor y en dinero, en los aspectos financieros del paciente. Eso tiene mucho que ver con este cáncer de piel. Veamos la siguiente diapositiva. Epidemiología del cáncer de piel facial. Nosotros siempre se consideró al cáncer de piel dentro de los tipos como el cáncer vasocelular, ¿no? Como dice ahí, CBC, y el cáncer epidermoide o espinocelular, CEC. Este tipo de cáncer, desde que yo era estudiante de medicina, se decían cáncer de piel no melanoma, CPNM. En la actualidad, todo este grupo de cánceres, de lesiones malignas de la piel, quedan englobados o adscritos al nombre de grupo de cáncer queratinocíticos. Y este grupo de cánceres queratinocíticos están ocupando el 95% de todas las lesiones malignas en piel. El resto de porcentaje, ¿no? Que no es cáncer vascular ni epidermoide, es decir, que no son cánceres queratinocíticos, excluyen al melanoma, excluyen a los sarcomas, los linfomas de piel, el cáncer de células de Merkel, otros cánceres. Entonces ya tenemos ese dato. Si separamos estos cánceres queratinocíticos en cáncer vasocelular, vemos que
también ha cambiado desde estos últimos años. Acá dice que hay un incremento en la incidencia, es decir, en los casos nuevos. Hay un incremento en el 20% en estos últimos 10 años, 2010 al 2020. Con respecto al cáncer vasocelular y al cáncer epidermoide, es el cáncer vasocelular dentro de los queratinocíticos el más frecuente. En la actualidad es 80% y el cáncer epidermoide o espinocelular o CEC es 20%. Mantienen una relación de 4:1. ¿Qué pasa con datos anteriores? Miren acá, en esta diapositiva, yo hice un estudio de cáncer de piel cuando creo que estaba de residente en el año 1995. De ahora hacia atrás son, ¿cuántos años? 25, más o menos, 25 creo. En 25 años teníamos que el cáncer vasocelular, su incidencia era del 90.4%. Lo podemos redondear al 90%. Y el epidermoide, 10%. Englobando esto una población de 470 personas divididas entre hombres y mujeres. Si estudiáramos separadamente a hombres y mujeres, como hay los datos al respecto, vemos que tanto en hombres como mujeres el cáncer vasocelular hace 20, 25 años ocupaba un 90%. En la actualidad, como en la diapositiva anterior, vemos que alcanza un 80% y tenemos más datos del cáncer epidermoide. Hay que grabar eso. Veamos la siguiente diapositiva. Hay situaciones que empujan a tener la lesión, llamados factores de riesgo. Podemos definir a factor como una situación que hace hacer. No se desempeña y factores de riesgo asociado al paciente. Si vemos al ambiente, lo acabamos de decir de que generalmente estas lesiones se presentan en la piel de la cara, del cuello y del cuero cabelludo, es decir, en la piel expuesta, en un gran porcentaje, más del 90%, en pacientes que están exponiéndose al sol una buena cantidad de tiempo. Sabemos que el sol, la luz solar, ¿no?, tiene diferentes colores de acuerdo al espectro de Sir Isaac Newton, y vemos que la banda B, cuya longitud de onda va de 280 a 320 Armstrong, era relacionada con este cambio genómico cromosomal que orienta o empuja a hacer cáncer de piel. Un factor de riesgo que lo acabamos de decir, con la distribución geográfica, veíamos nosotros que la incidencia y la prevalencia tiene razón o relación con la latitud geográfica. Lo dijimos al comienzo. Hay sitios en Europa donde no hay mucho sol y la incidencia es baja. Los factores asociados al paciente mismo tienen que ver con su genética, con su fenotipo, como la piel. Es fácil adivinando el genoma solo con ver a la persona, que es de piel muy clara, muy blanca, ojos celestes, cabello muy claro, castaño, son personas de piel muy delgada. Hay los tipos o fototipos de tipo de piel que podemos decir pacientes o personas con piel fototipo 1-2 son los que tienen mayor preponderancia para que su piel se lastime y a la larga termina siendo un cáncer de piel. Y es más, si conlleva una carga genética agregada. Si hay un desbalance en sus genes, conocemos que los genes oncoprotectores como el gen P53 o los protooncogenes en unas determinadas personas son diferentes a otras y está dado por su estado inmunológico.
está dado por su estado de situación de estrés frecuentemente. Vemos acá la luz solar, la protección que puede dar la queratina. Y aquí en el otro lado, en este esquema chiquito, no sé si se podrá ver, vemos que la capa córnea está aquí arriba. Hay áreas de nuestro cuerpo, de nuestra piel, que tiene más capa córnea, que es una capa de queratina producido por los queratinocitos. Aquí están los queratinocitos juntos con el resto de células, junto con los melanocitos, o melanocitos son leucocitos, la célula de Langerhans, en fin, y al final la membrana basal. Todos los fenómenos se dan allí. ¿Qué tipos entonces de cáncer de piel son los que de modo general, importante para ustedes, debemos conocer? Debemos conocer entonces que los cánceres queratinocíticos están formados, englobados por este tipo de cáncer vasocelular y el epidermoide y el melanoma maligno. Vemos acá en este paciente con un cáncer vasocelular y lo vemos que es oscuro en el ala nasal izquierda, es oscuro, pigmentado. Aquí hay otro tipo de cáncer vasocelular y por partes epidermoide. Vasocelular acá, epidermoide en la nariz y que va hasta cerca de los ángulos del ojo derecho, menos en el ojo izquierdo. Y aquí en este señor vemos una mancha negra, ¿no? Bastante negra, en el cuero cabelludo. Este caso es el caso de un melanoma maligno nodular. Si ustedes ven una foto o un paciente en la práctica clínica, en los hospitales, o lo pueden ver en la calle, se van a orientar para tomar una orientación diagnóstica. Con respecto al cáncer de piel vasocelular, ¿qué tipos tenemos de cáncer de piel vasocelular? Cada uno tiene sus tipos. Tenemos que el cáncer de piel vasocelular generalmente es pigmentado, ¿no? Pero de modo general puede ser nodular, plano o infiltrativo como el morfea. Morfea o esclerosante también como se le conoce, que destruye los tejidos, destruye incluso el plano óseo. Acá tenemos el caso de un cáncer vasocelular morfea, ¿no? Que ha destruido esta parte de la piel, el músculo, incluso la pared anterior del seno. Acá se ve ya la cavidad del seno maxilar. Y le ha comido toda esta parte de la cara a esta persona. Y acá tenemos un infiltrativo chiquito que a la justa se ve, ¿no? Que es deprimido, infiltrativo. Y acá tenemos un vaso celular nodular pigmentado y ulcerado. Son los tipos más frecuentes de cáncer vasocelular. Con respecto al diagnóstico, si ustedes han visto ya una o dos o tres veces, es fácilmente que se les quede en la mente este tipo de lesiones. Es importante entonces el examen clínico. El examen clínico que nos hace sopesar o que nos hace pensar o plantear la hipótesis de que estamos frente a un tipo de cáncer de piel. Conociendo la estadística que es muy común las lesiones malignas en piel, podemos plantear que estamos frente a un caso de diagnóstico de cáncer vasocelular con el examen clínico, viendo las características, con la anamnesis del paciente y más aún con la biopsia quirúrgica. Tomar una partecita de la lesión, una parte de la lesión tumoral con una parte de tejido sano indemne en una losange es suficiente para que el patólogo nos dé el diagnóstico histológico. Él se orienta porque ve primero el tejido sano y lo sigue con su microscopio y llega a la parte afectada, la parte tumoral, y concluye de que es vasocelular, de que es epidermoide o espinocelular, o de que es melanoma o algún otro tipo de lesión maligna. Las imágenes
cuando tenemos la extensión pertinente, cuando el caso lo amerita. De repente, quizás si son lesiones pequeñas, no necesariamente. Si nuestro examen clínico dice que la lesión en piel es móvil, no está adherida a planos profundos, no tenemos la necesidad de indicar una tomografía. Pero si lo indicamos necesariamente, si el caso está como la paciente que hemos visto con la cara toda destruida, o como la paciente que tiene la lesión tumoral en la nariz y que la piel está adherida al plano óseo, al periósteo, y que me hace sopesar o me hace sospechar de que el plano óseo está involucrado. Entonces, sí necesito yo ahí unas imágenes de tomografía con contraste para saber hasta dónde va la lesión y yo ofrecer la cirugía pertinente. De lo contrario, si es móvil, tamaño de 1 o 2 centímetros o incluso pequeño, no necesariamente debo pedir una tomografía. ¿Cuál es el comportamiento clínico del cáncer de vaso celular? Acá tenemos a la paciente, esta paciente ya lo tenía como 1 año, la lesión acá en la piel, rojiza, excavada, no pigmentada, el morfea casi no es pigmentado, el resto de cánceres, menos mal que es el menos común. El más común es el cáncer vasocelular nodular, pigmentado. Pero de modo general, el comportamiento del cáncer vasocelular es de un crecimiento muy lento. No encontramos metástasis de modo representativo. No encontramos metástasis ganglionares en el cuello o en las zonas aledañas. Por lo tanto, podemos decir que con un buen diagnóstico y el tratamiento temprano es 100% curable. Vemos esta paciente acá como clínicamente pensamos que se trata de un morfea o morfeiforme o esclerosante o infiltrativo, es que le damos un margen amplio. Miren ustedes, acá le di como 1 centímetro, pero hago estas incisiones aparentemente irregulares, pero son en Z, porque le voy a reconstruir de inmediato con unos colgajos, de tal forma que sea cosmética o estética o plástica la reconstrucción. Ven acá, cuando uno ya saca el tumor hasta el plano óseo con todo periósteo, la piel como que tejido blando como que estira y se separa y se hace mucho más amplia. Miren ustedes que le falta más del 50% de la frente. Sin embargo, acá está suturada y esta paciente, al cabo de un mes, un par de meses, no se le nota la cirugía. Entonces, ese es el comportamiento del cáncer vasocelular. Con respecto al cáncer epidermoide, tenemos que tener más cuidado porque el crecimiento es mucho más rápido. La lesión es casi siempre elevada, es ulcerada, es sangrante, es friable. Crece tanto en superficie como en profundidad. Compromete el músculo, compromete el plano óseo, el periósteo y da metástasis. Da metástasis regionales incluso a distancia. Vemos ahí que el cáncer epidermoide es casi siempre ulcerado, es de color rosado y sangrante. Este señor de acá es de Arequipa y tiene múltiples lesiones acá delante de la oreja y acá ya tiene unas metástasis. Al parecer, toda esta área flogótica es permeación linfática tumoral en la piel parotidia y está comprometido por tumor. Entonces, en este caso, se tiene que hacer la amputación general de la oreja, más los planos de acá, y hacer una disección de cuello si es que se demuestra que tiene ganglios, con la ecografía de partes blandas o bien con la tomografía. Este señor es de acá de Lima y miren, tiene una lesión tipo cráter acá en el cuero cabelludo, no tiene pelo, es calvo, pero acá tiene una lesión tipo cráter. Este otro paciente tiene una lesión grande, a este paciente lo operaron en otra institución, en el Neoplásicas,
Y miren, esta es una recurrencia. La hija me contó de que el caso era así como este, ¿no? Un tumor redondo, infiltrativo, que involucraba la parte profunda del cuero cabelludo, seguramente hasta el periósteo. De tal forma que cuando yo veo a este paciente, le faltó el cráneo y aquí tenía las meninges que tenía. Entonces, a la vista está que este es un cáncer epidermoide amplio, recurrente, ¿no? Ha recurrido, y acá tenemos que resecar nuevamente todo esto, que es una cirugía más amplia que si operáramos el de acá, y hacerle una plastía de la gallia o del epicráneo para reconstruir meninges, o bien colocarle un tejido especial ahí que se llama ligadura para la reconstrucción de las meninges. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico, alumnos, es el pilar fundamental, pero con los márgenes adecuados. Igual o mayor a 5 milímetros, y de acuerdo, desde luego, está al TNM. La radioterapia sola o complementaria está descrita, se puede usar en los pacientes que no podemos llevarlos a las operaciones por alguna complicación cardiovascular con anestesia, en fin, tiene sus indicaciones, pero también es un arma para el tratamiento. La única diferencia es de que el radioterapeuta tiene que hacer un proceso más o menos largo, 15 días, un mes, para que la lesión comience a disminuir, ¿no? Corriendo el riesgo de volver a recurrir. Acá les he puesto yo un ejemplo de cómo se hace la cirugía, ¿no? Con sus márgenes libres. Yo no sé si se ve bien ahí la diapositiva, pero acá tenemos un cáncer vasocelular. Este hombre tiene 25 años de edad, 24, 25 años. Es un panadero del Callao y tiene la lesión pigmentada, elevada y ulcerada entre la parte interna del párpado y la cola de la ceja. Vemos acá esta lesión elevada. Entonces, esto debe ser operado. Como es panadero, está sometido al factor de riesgo constante, que es el fuego, la radiación calorífica del horno donde se hacen los panes, y produce el mismo efecto que la radiación solar. Miren ustedes acá le estamos dando un margen de tejido libre para operar acá cerca del párpado. Entonces, si yo reseco esto hay que darle más o menos profundo hasta el plano óseo, pero acá se ve como plano, como superficial, pero no es así. Entonces me quedaría este hueco, este defecto quirúrgico, que no cerraría si yo tendría que suturar de aquí a acá, no podría cerrarla. Perdón un minutito. Doctor Vargas. Aló. Entonces, se toma este colgajo, que es una de las técnicas que hacemos en cabeza y cuello, un colgajo plástico estética, para poder reconstruir. Aló, doctor Vargas. Aló. Hola. Aló. Sí, doctor Vargas. Te llamo luego, en una hora y media. Ok, gracias. Entonces, estamos ahí en una cirugía resectiva, tumoral con margen libre, y una cirugía reconstructiva. Se toma acá este colgado supracoclear con su nervio y su vena, se recorta acá se llama colgajo, y se pasa a esta zona. Y este defecto que queda aquí, acá sí, como es más pequeño, se decola, es decir, se levanta el colgajo por debajo de la piel, y esto cede, se cierra en la línea media de primera intención. Entonces cerramos esto, acá están los puntos, y el tejido de acá pasa a cubrir este espacio para que el ojo no quede alterado. Esto queda bien, sino que ahorita está aquí terminado la
La cirugía está con anestesia, el ojo se ve más chiquito, pero luego se normaliza. Este es un tipo, modelo o ejemplo de tratamiento para este tipo de tumores de la piel. Entonces tenemos que la cirugía extirpativa del tumor, previo diagnóstico con la biopsia de incisión, luego la cirugía con márgenes libres en bloque, en monobloc. Acá está el paciente de la recurrencia y aquí, miren, se hace con colgados laterales de las arterias temporales. Entonces se ha cerrado todo después que se ha sacado el tumor. El melanoma maligno es toda una entidad clínica, toda una patología especial de mucho cuidado, es muy agresivo, más agresivo, es mortal, si lo comparamos con los otros dos cánceres, ¿no? Y lo podemos definir como una enfermedad génica, referida a genética, que precisa de eventos moleculares causados o desencadenados por factores externos, que en este caso la luz solar. Estos factores externos llevan a la transformación del melanocito que se encuentra localizado en la base de la epidermis, junto a la membrana basal. Son células dendríticas que provienen de la cresta neural. A través de esas dendritas producen melanina. Y cuando uno se quema, va a la playa, uno se pone más tostado, más oscuro, por la melanina que produce fácilmente la estimulación con la radiación, el melanocito. Entonces, la luz solar, la radiación ultravioleta y la banda B, que es la misma banda B que produce la alteración cromosómica para producir el cáncer de piel, es el mismo factor etiológico. Claro que asociado a otro factor genético. Afecta a ambos sexos. Se ha demostrado en otros últimos años que la incidencia, que los casos nuevos aparecen entre 16 y 50 años de edad. Surgen de una que tenemos o que nosotros tengamos en la piel de la cara, ¿no? Ahorita estamos hablando de cabeza y cuello porque también tenemos melanomas en la retina, tenemos melanoma en la fosa nasal, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que se llama melanoma acral. Pero como estamos en melanoma en cabeza y cuello, los lunares, los nevus que tenemos o que tiene una persona allí, que muchas veces no se lo quieren retirar, y eso a mí me consta porque varias veces le digo, mire, ese lunar debemos retirarlo. Me contestan de que no, este es un recuerdo, una herencia de sus padres, de sus abuelos y que les sirve para que lo reconozcan. La situación es que este nebus normal en algún momento se puede malignizar, es decir, que en algún momento puede volverse nebus displásico con un factor desencadenante que en este caso es la luz solar, ¿no? Con ese tipo de banda B. O bien puede aparecer de nuevo donde no existía nada, no teníamos ninguna lesión en la cara y nos despertamos con una lesión en la piel de la cara, un granito y que va creciendo y se va pigmentando. ¿Qué tipos de melanoma maligno vemos en cabeza y cuello? El menos mal que es el más frecuente es el léntigo maligno. Acá, el léntigo maligno, que es este de acá, es una mancha plana, color chocolate. Color chocolate es plano, la mancha de Huntington. O de extensión superficial, parecido, planito. Pero aquí tiene una combinación incluso de nódulos, como el de acá, nodular. Entonces tenemos que los tipos del melanoma son melanoma anular, en cabeza y cuello, melanoma de extensión superficial, melanoma léntigo maligno. Les digo que el melanoma nodular es el más malo, el más agresivo, su crecimiento es vertical, ¿no? Va hacia abajo,
Bueno, y eso permite hablar de la malignidad o de la agresividad del mismo. Entonces, miren, este señor tenía un solo lunarcito, y miren acá cómo se le ha pigmentado su cara de color muy negro, ¿no? Manchas negras, que no solo están en la parte superficial, sino en todo el espesor. Vamos a ver esta diapositiva. Estos niveles descritos por el patólogo Clark son muy importantes y nos hablan del grado de infiltración vertical o grado de malignidad. Si aquí tenemos la piel y la primera capa es la epidermis y esta verde, esta verdecita de acá es la membrana basal, seguido acá tenemos la dermis que se divide en dos partes. La amarilla dermis papilar, primero es la papila y después es la reticular. Y acá abajo, más profundamente, la dermis reticular y por último la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Y en la cara, alumnos, si acá tenemos la piel, imagínense los que tienen piel más delgadita, de aquí donde está el borde hacia abajo a la grasa es delgadito, es finito, muy angosto, 4 milímetros, 5 milímetros, no es más. Entonces tenemos que los niveles de Clark para la expresión de su agresividad, de su malignidad o extensión vertical se explican así. Nivel de Clark 1, cuando el tumor ha comprometido solamente la membrana, solamente la epidermis y no atravesó la membrana basal, ¿ven? No lo compromete. Es el nivel in situ, digamos, donde probablemente deberíamos operar, ¿no? Acá el nivel 2 ha comprometido la epidermis, la membrana basal y parte de la dermis papilar. El nivel 3 de Clark ha comprometido casi toda la dermis papilar. Atravesó la membrana basal, la epidermis y acá está. El nivel 4 ha llegado hasta el plano de los vasos, las fibras colágenas, las fibras elásticas, hasta la dermis reticular, la dermis en red. Y el nivel 5 de Clark, que tiene una profundidad de 4 o 5 milímetros, ha llegado hasta el plano graso. Estos niveles últimos son de cuidado, ¿no? Son de riesgo, donde ya podemos indicar una ultrasonografía, una ecografía o búsqueda de un ganglio centinela. Esto el doctor Breslow lo relacionó con la medida, ¿no? Cuando el patólogo ve por capas, nos habla de los niveles por capas de la dermis papilar, reticular, pero el doctor Breslow lo hizo con medidas para ver con mayor exactitud. Y más o menos hay una correspondencia, una cotejidad de los primeros niveles. Miren acá, menor o igual de 0.7 milímetros. El milímetro es una cosa muy chiquitita, ¿no? Que ni lo vemos. Y luego tenemos otro nivel de 0.7 a milímetro y medio, a 3 milímetros y así 4 milímetros. Entonces el nivel de 4 milímetros es un nivel grave, un nivel de riesgo, donde debemos pedir, esto de acá, una gamografía, una ecografía preoperatoria. Esas son las correspondencias que debemos saber, estos aspectos, para saber de la malignidad y del pronóstico. Una vez que tenemos el pronóstico, nos vamos a orientar para la cirugía, que realmente el tratamiento del melanoma es mucho más complejo que el cáncer epidermoide o que el vaso celular, ya que es más amplio, ya que es altamente metastasiante. Si los niveles de Breslow nos dirían o nos informan de que tiene una membrana basal libre, ¿no? Y que solo compromete la epidermis, en el diagnóstico de la biopsia de incisión, tomamos una pequeña losange en el lunar o todo el lunar si se quiere, dándole su margen, y el patólogo nos contesta cáncer in situ. Perdón. Es decir, que tiene la membrana basal libre. Ahí le podemos dar 5 milímetros de margen. Es decir, que el corte pasa a unos 5 milímetros.
Pero si es mayor de 1 milímetro o mayor de 2 milímetros, debemos dar 1 centímetro de margen. Con esos dos datos, es una orientación muy adecuada para saber el tratamiento quirúrgico de este tipo de melanoma. El diagnóstico lo hacemos, como le dije, con la biopsia quirúrgica, que es fundamental o de cajón, o bien una BAF, una biopsia de aspiración con aguja fina, si el paciente, aparte de tener una lesión tumoral elevada, pigmentada, de 1 centímetro o más grande, y aparte tiene un nódulo en el cuello, entonces para ese nódulo en el cuello usamos la BAF. Algunos centros tienen para realizar ganglio centinela, podemos solicitar un ganglio centinela, que es el primer ganglio que ha sufrido metástasis en el cuello. Y entonces eso nos orienta para limitar un poco el tratamiento de la disección. Las imágenes, aquí sí, para los pacientes con diagnóstico de melanoma, le tenemos que pedir todas estas imágenes. Una tomografía espiral, contraste de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Una CETAP solicitamos al paciente. Incluso la resonancia magnética de acuerdo al sitio. Miren acá este paciente que tiene comprometido el seno maxilar. O bien un PCT scan, ¿no? Un PET scan, que generalmente lo guardamos, lo reservamos para ver los controles, ¿no? Una recurrencia. Y en sangre podemos pedirle un marcador pronóstico que es el DHL. Entonces vemos de que su situación diagnóstico es más complejo. Y el tratamiento, podemos decir que no obstante ser el pilar fundamental la cirugía, el tratamiento es multidisciplinario. Es decir, que tenemos que usar cirugía, radioterapia, quimioterapia y inmunobiológicos o biológicos. Y igual el pronóstico del paciente puede ser muy malo, ¿no? Acá tenemos que la cirugía debe ser en bloque con bordes libres, como estamos viendo acá con la disección del cuello. Disección linfática de los subsitios de drenaje, porque la linfa tiene un recorrido ya descrito, establecido. Disección radical o modificada del cuello. Reconstrucción pertinente. Radioterapia, unos 1000-7000 centigrados, que lo recibe el paciente en un mes. Quimioterapia sistémica o inmunoterapia con biológicos. Vemos acá que se está haciendo una disección de cuello por una metástasis de un melanoma. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá este paciente que tiene más de 60 años, 65 años creo, o más. Miren acá, tiene una lesión pigmentada, muy pigmentada en la región, entre la región submalar o nasogeniana, acá, cuya biopsia fue melanoma maligno metastásico, un CLAR 3 o 4. Vemos la cirugía que se le hace. Le damos aquí el margen de 1 centímetro o más. Esto lo operé yo hace algunos años, entonces más, aquí hay mucho más que 1 centímetro. Miren ustedes, la resección debajo del párpado hasta la región nasogeniana. Y como los sitios de drenaje están aquí al costado, ¿no? También se reseca los ganglios parotidios y la parótida, porque está incluido en el subsitio de drenaje, en los ganglios periparotidios o los intraparotidios. Y luego se va incidiendo acá para la disección de cuello. Vemos aquí que se han retirado todos los ganglios del cuello en esta parte izquierda. Así no tenga ganglios el paciente. Teniendo un ganglio en la parótida, se asume que debe hacerse la cirugía en esta parte. Y miren acá todo lo que se tiene, ¿no? A este paciente, el contenido del cuello,
el margen libre, los sitios de subsitio de drenaje, y el paciente está acá, operado, y el paciente, miren, después de 2 años, está vivo, está muy bien. De lo contrario, fallece. Recuerdo que hace un par de años vino una chica de San Ramón, La Merced, con un melanoma muy grande en el cuello, de estas familias de San Román, La Merced, creo que hay un grupo poblacional étnico, no sé, búlgaro, austriaco, algo así, o alemán. Entonces, era una chica rubia, blanca, ojos verdes, alta, y que venía con dolor de cuello y de espalda. Esa era su molestia principal. Cuando entró la señora Rebagliati, yo le vi que tenía una gran lesión negra en el cuello y le pregunté que si lo llevaba por eso. Me dijo, no, doctor, eso lo tiene de nacimiento, pero últimamente le ha crecido, pero yo no lo traigo por eso. Yo lo traigo a mi hija, que tenía 17 años, 16 para 17, con dolor del cuello y de la nuca y de la espalda. Ella era alta, 1,75 m más o menos, y media jorobada. ¿No? Al examen yo diagnostiqué a la vista melanoma maligno metastásico y que el cuello era positivo en ambos lados. Tenía ganglios en sus axilas, el hígado estaba crecido, le tomé la biopsia de inmediato, era melanoma, un brezo muy avanzado, más de 4 milímetros, un CLAR 5, y tenía en la tomografía en la mayor parte de sus órganos por dentro. Ya no se puede operar, ¿no? En vano tendríamos que mutilar el cuello. La chica pasó a radioterapia, a quimioterapia, oncología médica. Bueno, ya era muy tarde, igual falleció antes de cumplir o cumpliendo los 17 años, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, es muy aleccionador el diagnóstico previo, el diagnóstico oportuno. Diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Ya, entonces ahora vemos la patología quirúrgica benigna y maligna de la boca. Acá tenemos la boca, la topografía de la boca va, por definición, la cavidad oral va desde la unión de los labios, cuando tenemos la boca cerrada, por los costados los carrillos, la gingiva, el piso de boca en forma de herradura, la lengua oral, es decir, la lengua que se mueve, acá se ve, pero no así la parte posterior que es base de lengua, la que se mueve muy poco, y no así los palatoglosos ni las amígdalas, ni el paladar blando. El paladar blando ya corresponde a otra topografía, a la orofaringe. Entonces el tema para ustedes es patología benigna y maligna de la boca, es decir, todo lo que está delante de la vía lingual, y la mucosa, el epitelio que cubre el paladar duro o paladar secundario que se llama, porque el paladar primario es un triángulo óseo, de acuerdo a la embriología, hay que ver la embriología, ¿no? En el agujero ciego es un pequeño triángulo que involucra los 4 incisivos superiores. La mucosa que reviste esta parte del paladar duro, la gingiva o mucosa que cubre el proceso alveolar, se llama encía o gingiva, y también el surco vestibular, incluso el rojo de los labios. Eso es cavidad oral. Este esquema que está acá es bueno que ustedes lo revisen, lo practiquen para que tengan en la mente cuando hacen una transferencia de un paciente. Piso de boca, de acá naranja, lengua oral, región retromolar que está incluida en boca, ¿no? Y acá la mucosa bucal. Esto que se ve es el frenillo sublingual. Con ese deslinde, un aspecto muy importante es que tenemos que tener en cuenta, se refiere al drenaje linfático. Es de una consideración especial de suma importancia. Es bueno que revisen algo de la anatomía de esta parte. Todos los alumnos se acuerdan de que aquí en la región supraclavicular
En el ángulo está el ganglio de Birkhoff o Virchow, que es un ganglio metastásico cuando es indurado y que puede traducir patología maligna por debajo del diafragma. Acá tenemos que el labio superior, ¿no? Arriba, acá tenemos 5 troncos de una red linfática compleja que recoge la linfa de tanto el labio superior como el labio inferior, y tratándose del labio superior, esta red linfática va a drenar a los ganglios periparotidios o intraparotidios o infraauriculares en el gran porcentaje. Por eso es que a ese paciente del melanoma le tuvimos que hacer la parotidectomía total de ese lado porque tenía ganglios comprometidos. No sacamos los ganglios, sino toda la parótida. El labio superior, acá alumnos hablamos por mitades, ¿ya? Acá hablamos por mitades. Ya les dijimos que esto era el domo de la nariz, pirámide fija, pirámide móvil, alas nasales. Esto de acá es el filtrum, el punto cefalométrico A, por acá abajo está el B, el filtrum y el arco de Cupido y las comisuras, acá los costados, comisuras. Esta señora tiene una lesión acá roja en la mucosa del labio inferior en el lado izquierdo. Entonces, el estomodio se forma con 5 procesos: el proceso frontonasal medio, 2 procesos maxilares van 3 y 2 procesos mandibulares, uno a cada lado, van 5, y forma el estomodio boca embrionaria. Entonces, están unidos en la línea media. Entonces, en ese sentido, la linfa que recoge de esta área lateral izquierda del labio superior drena los periparotidios, y muy infrecuentemente el grupo 1A, que está debajo del mentón, del punto mentoniano, pero sí va al 1B, también al 2A que está por acá y al 2B por acá. Ese es el drenaje linfático del labio superior. El labio superior no da drenaje cruzado, no da drenaje contralateral, pero el labio inferior sí. El labio inferior también lo dividimos de la línea media. Este tercio externo, tercio medio, tercio externo derecho, tercio externo izquierdo, drena la mayor cantidad de linfa al 1B. El resto de linfa drena al 2A, al grupo 3 y al resto de grupos. El labio inferior sí puede dar drenaje cruzado, sí puede dar drenaje contralateral. Son las consideraciones de los labios. Les puedo decir de que la comisura, ¿no?, es altamente metastaseante porque ahí tiene los 5 troncos linfáticos. El drenaje linfático de la lengua, vemos que los 2 tercios anteriores, que es la lengua móvil, la lengua encargada de la boca, tiene sus sistemas de drenaje que van de la punta de lengua, va al grupo 1A, acá en el grupo mentoniano. La parte lateral izquierda, el borde lateral izquierdo, al 1B, y el otro lado también, que la lengua presenta 4 áreas. Esto es el dorso de lengua, que tiene una buena cantidad de queratina, borde lateral derecho, borde lateral izquierdo, punta de lengua y base de lengua. Perdón, región ventral de lengua. La lengua sí da drenaje cruzado, da drenaje contralateral. Muy parecido al labio inferior y al piso de la boca. El piso de la boca, ven acá, esa forma que tiene 2 sistemas de drenaje. El sistema superficial, ahí unos 2 milímetros de la mucosa, recoge la linfa y va al 1B. También al 2A, al 2B que está por acá por el ángulo goníaco. Y el sistema profundo va más directamente a los ganglios profundos. El piso de la boca y la lengua son altamente metastaseantes y da drenaje cruzado
y drenaje contralateral. Atrás, donde no hay muela, tenemos un espacio vacío, cubierto por encía, cubierto por gingiva, llamado espacio retromolar o trígono retromolar o triángulo retromolar, que limita, ya está cerca casi a los palatoglosos, que limita acá con el surco vestibular, con el resto de la encía. Acá abajo también hay encía. Los tumores que hay acá pueden tener un crecimiento silente, son raros, muy pocos hay, pero son de muy mal pronóstico. Fácilmente pasan a tumores avanzados, tumores T3, T4, por la delgadez de esta zona. Con respecto a la patología tumoral benigna, patología quirúrgica tumoral benigna, lo podemos dividir aquí para cuestiones académicas. La patología benigna que encontramos o que depende de la capa superficial, del epitelio superficial que cubre esta parte de la boca. Entonces, en mucosa, patología dependiente de mucosa, lo más común que van a ver ustedes en los pacientes son unos bultos, nódulos, conocidos como nódulos polipoides o fibroepiteliales. ¿Por qué fibroepiteliales? ¿Por qué polipoides? Porque tienen forma de pólipos, son de crecimiento exofítico hacia afuera, de base gruesa o base muy delgada, como que cuelgan, son móviles, de color rosado, ¿no? Del mismo color rosado que la boca, que el resto de la boca, y que al corte se encuentran bastante fibroblastos, bastante fibras cubiertas de mucosa homogénea. Ejemplo de estos nódulos tenemos los épulis o granulomas reparadores que se llaman. Hay épulis de la embarazada, épulis de los que están inmunodeprimidos o inmunocomprometidos como pacientes con diabetes, con insuficiencia renal crónica, con tratamientos para cáncer o con tuberculosis o por mala higiene dentaria. También vemos papilomas, ¿no? Papilomas, vemos un montón de lesiones, una pendientes del papiloma humano, que hay muchos inmunofenotipos. Entonces, ¿qué patología vemos debajo de la mucosa? No se olviden que debajo de la capa de mucosa es un tejido laxo donde viven las glándulas salivales menores, miles de glándulas, 1800, 1000 glándulas salivales menores que producen enzimas, que producen mucina, que producen saliva y líquido que se van a complementar, a sumar al resto de saliva que produce las glándulas salivales mayores, las dos parótidas, las dos submaxilares y las dos sublinguales. Entonces, la patología benigna de la submucosa generalmente son quistes conocidos como mucoceles. Todos en la vida hemos tenido algún momento un pequeño mucocele en la boca. Un mucocele es una bolita perlada, algo transparente, que lo vemos en el labio inferior, o por el carrillo, o por la lengua, y que la persona tiende a morderlo y lo rompe y sale, y, rompe y se ve un tejido coloidal, un líquido coloidal, ¿no? Como una gelatina. Es un quiste de retención porque los microtúbulos que tienen las glándulas salivales menores que desembocan en la mucosa muchas veces se obstruyen. Entonces se retiene la secreción. Por eso se llama quiste de retención, conocidos como mucoceles. El mucocele más grande lo tenemos en la glándula sublingual, ¿no? Es una glándula mayor que se conoce como ránula. Ránula porque deviene el nombre de la rana cuando croa, infla acá la boca, digamos la papada, y aquí la lengua es elevada porque aparece un quiste que comienza a crecer y empuja la lengua hacia arriba. Los cálculos en las glándulas salivales menores también se pueden palpar en la glándula submaxilar o en una glándula sublingual, o bien en una glándula salival menor como pequeños granitos de arena, o algo más grandecito como un grano de arroz. Eso es la patología dependiente de mucosa, pero también hay tumores venosos.
¿Qué son los menos? Tumores benignos en la submucosa tenemos los adenomas de glándula salival menor, los hemangiomas. Entonces son tumores netamente sólidos dependiente de la glándula salival menor. Aquí tenemos los nódulos fibroepiteliales. Esta paciente con múltiples nódulos en el borde de la boca, son nódulos fibroepiteliales, nódulos polipoides en los costados de la lengua. Acá tenemos una niña de 7 años, creo, con un nódulo epitelial allí. Acá tenemos una paciente, una señora, con un épulis, miren. Acá está, hay uno y acá debajo hay otro. Cogemos con los dedos y lo tratamos de mover, nos vamos a dar cuenta que es bastante móvil, se mueve como un hongo, para adelante, para atrás, tiene sus movimientos. No es fijo ni muy duro como si fuera un tumor maligno, son móviles. Acá tenemos una lesión, no le he dicho, una lesión benigna, pigmentada, que eso no quiere decir de que no vayan a pensar ustedes en melanoma maligno, tienen que pensarlo y solo descartarlo con una biopsia de incisión. Este caso, que se le estuvo volviendo negra la mucosa a esta paciente de ICA, fue una melanosis, pero en la mucosa, una melanosis, que es una lesión benigna, pigmentación benigna. Acá tenemos un caso de una ránula, un quiste de retención de la glándula sublingual, patología benigna de la submucosa. Acá está, es blanda, renitente como una vejiga o como un globo lleno de agua. Aquí tenemos una lesión blanda, renitente, violácea. En este caso es un hemangioma en el labio inferior, en la submucosa del labio inferior, donde viven los vasos también, y miren acá en la lengua también. Acá tenemos un épulis o granuloma de este paciente que se dializa, él tiene insuficiencia renal crónica y se dializa, y tiene esta lesión muy móvil, hacia la vista es aparatosa, es fungoide, como un pequeño brócoli. Y acá tenemos, debajo de la mucosa de esta chica, creo que tiene 16 años, tiene una lesión dura, ¿no? Con la mucosa indemne. Tocamos, ustedes no solo tienen que mirar, sino también tocar, ¿no? Si no tienen guante, pueden tocar sin guante y de inmediato lavarse las manos. O bien calzarse guantes de procedimientos y examinar. Esta palpación es dura, más como una nota de jazz. Esta palpación es blanda y renitente como un globo lleno de agua. Entonces las consistencias nos ayudan para el diagnóstico. Ahora pasemos al cáncer de la cavidad oral, que es la patología maligna. El cáncer de la cavidad oral, alumnos, es todo un desafío para el médico general, para el médico especialista. ¿Qué podemos decir de que quizá el diagnóstico sea fácil, pero el pronóstico es incierto, ¿no? El pronóstico podemos decir que es malo de general en nuestro medio porque nuestros pacientes, dice acá en la diapositiva, se presentan en estadios avanzados, grupo T3, T4, un estadio clínico 3, 4A o algunas veces 4B, donde nada podemos hacer. Por eso es que recomendamos y recalcamos a los alumnos que ustedes van a ser médicos ya de aquí en 24 meses, no les queda mucho, ¿no? No les queda mucho tiempo, 24 meses pasan volando y tienen que ir al colegio médico a sacar su título, a nombre de la nación. Por eso dice ahí, empecé diciendo ahí de que definir o decir o hablar de cáncer en cabeza y cuello, el término implica un número grande de neoplasias malignas y grave en cesto, y que más del 90% de ellas son causadas por carcinomas de células escamosas. Ya vimos hasta dónde va la boca. Es decir, originados en el epitelio, en el tejido epitelial de la mucosa, de la boca, de la orofaringe,
de la laringe, de la hipofaringe, de los senos paranasales, del esófago, en fin, de las glándulas salivales, de la tiroides y de la piel. Mucho tiene que ver con el epitelio. Exclusivamente el cáncer en la cavidad oral, dentro de la patología tumoral maligna de cabeza y cuello, está ocupando más o menos un 30%. Es decir, la tercera parte de toda la patología, de todo el contenido de patología tumoral que vemos los cirujanos de cabeza y cuello, nos encontramos con un 30% en la boca. De todos los tumores primarios de cabeza y cuello, este porcentaje está en la boca. Y cada año la incidencia, referido a casos nuevos, va en aumento. No hay alteraciones en su presentación. Miren aquí, en Estados Unidos, cada año se publica más o menos unos 25,000 casos nuevos. Y en toda su patología que tienen los americanos, ocupa más o menos el sexto lugar. Como les dije, son de diagnóstico fácil o temprano, por ejemplo, en el cáncer de labio, ¿no? Uno ve la lesión, ve que está cambiando, que está creciendo, entonces ahí intervienen ustedes porque nuestros pacientes no necesariamente van directo al especialista, van primero al médico general y ustedes tienen esa chance de verlo luego. Vemos acá a esta paciente con un gran tumor en la boca y que ha roto la pared y está saliendo acá hacia afuera. Y esto no es una mujer vieja, miren ustedes ahí la cara. O aquí este paciente que tiene tumor ulcerado exofítico en la mucosa del labio, en la comisura y también por dentro. Acá con la paletita, con el bajalengua estamos viendo acá lesiones blancas leucoplásicas. Miren. Y acá este paciente. Entonces, más o menos es el tipo de pacientes o la magnitud de nuestros pacientes que se presentan. Seguimos con el cáncer de cavidad oral. ¿Cuáles son los sitios más afectados en la boca? Tenemos ahí que el labio inferior ocupa un 35%, la lengua el 25%. Los estudios que nosotros tenemos aquí en el Hospital Rebagliati, tenemos que el hombre tiene más cáncer de labio y la mujer más cáncer de lengua. El piso de boca está en un tercer lugar, a veces cuarto lugar, luego la mucosa del paladar, la encía o gingiva, también se le dice cresta alveolar, que está ocupando menor porcentaje, 4%, y el resto, 1%. Si hablamos del labio inferior, miren acá tenemos una chica de 16, 17 años con esa lesión. Ella tiene un cáncer grande, avanzado, pero les adelanto de que esto no es un cáncer escamoso, esto es un angiosarcoma, ¿no? Es decir, es un tumor de los tejidos de sostén, en este caso, de los vasos arteriales. Bueno, entonces el labio inferior en sí se ve afectado más o menos en el 90%. El labio superior en 8% y la comisura en 2%. Pero la comisura es la más agresiva, la más altamente metastasiante. Pero acá en el labio inferior, que es lo que más se ve y salta a la vista y el diagnóstico es temprano, cualquiera se levanta y se peina y se mira el labio, o la gente le dice, mira, tienes una herida en el labio, su familia, pero no así con la base de la lengua o con la región retromolar. No nos estamos mirando todos los días esa parte. Entonces, hay un 15%, 10%, 15% de cáncer de labio que son altamente recurrentes, muy malos, muy agresivos e incluso que llevan a la muerte. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Aquí tenemos los factores genéticos que son muy importantes. En la boca, en la membrana basal, tenemos que las situaciones de las células y más la acción de las enzimas tienen alta replicación celular, es diferente en otros tipos de mucosas. Entonces los factores genéticos, los genes, el gen P53, factor de crecimiento superficial, el tabaco, el alcohol, eso todo el mundo habla, todo el mundo lo conoce, las infecciones, dietas y la irritación crónica. Veamos rápidamente cada uno de ellos.
para que ustedes puedan fijar. Les decía de que las células en el epitelio de la boca presentan alta tasa de replicación, que estas enzimas ciclinas y sinasas inducen a un crecimiento exagerado o no regulado, y que desde el punto de vista genético los protooncogenes, ¿no?, como el gen del crecimiento superficial, o la desfunción o desvitalización del gen P53 o de este RB, inducen a un crecimiento neoplásico. Acá hay un trastorno genético ligado al sexo, como la disqueratosis congénita, que se caracteriza por tener una atrofia de la mucosa oral y muchas placas blancas, es decir, muchas leucoplasias, asociado a mucha pigmentación cutánea, y en la sangre las células están muy bajas, una pancitopenia. El tabaco. El tabaco y el cáncer de cavidad oral. De 100 pacientes que tienen cáncer de cavidad oral, llámese labio, lengua, carrillo, 90% han sido fumadores. Y esto se puede incrementar de 6 a 15 veces si el paciente, aparte de fumar, bebe, ¿no?, toma alcohol. Y el alcohol, de 100, por lo menos 80 han sido bebedores ocasionales o bebedores crónicos de alcohol etílico. ¿Cómo actúa? El efecto tóxico del alcohol sobre la mucosa favorece la penetración de productos químicos, ¿no?, de degradación que afectan el ADN cromosómico. Algunas dietas se han descrito, y esto sí está relacionado, como si nos consulta un paciente, una chica que está muy pálida, muy anémica, ¿no?, con una hemoglobina muy baja, y aparte nos dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo molestias para deglutir, me estorba la comida, no puedo pasar los alimentos, es decir, tiene disfagia, tiene odinofagia, y le miramos la conjuntiva de los ojos, lo examinamos, y está muy pálida realmente, y de repente tiene reglas abundantes, y le solicito una hemoglobina y me tiene como 7, 8, más lo asociado a que tiene disfagia, yo tengo que pensar en este síndrome de Plummer-Vinson, y tengo que diagnosticarlo tempranamente para corregirlo, porque esto nos lleva a la atrofia de la mucosa, del tracto aerodigestivo superior, no solo de la boca. Otro caso de atrofia de la mucosa, más exactamente de la submucosa, es que se ve en algunos países asiáticos, más frecuentemente en la India, que allá tienen el hábito de consumir esta nuez de betel como un chicle, como una areca, lo consumen para el estrés, como un chicle frecuentemente, o como una masa. Ellos desarrollan a la larga con los años, así como los fumadores, la fibrosis oral submucosa, que es una lesión precancerígena. Aquí habla de que los vegetales verdes y la fruta nos disminuyen el riesgo. Aquí podemos decir de que qué plantas, qué verduras nos ayudan. Podemos decir que tenemos ahí el apio con la A, el brócoli, ¿no?, la cúrcuma, favorecen o evitan, si uno lo hace un hábito permanente, la presentación de cáncer en mucosas. Las infecciones, ya está demostrado que el virus del papiloma humano, el subtipo inmunofenotipo 16 con la proteína 6, está asociado con el cáncer de cavidad oral, pero mucho más frecuente con el cáncer de orofaringe. Estos datos de leucoplasia y eritroplasia son datos importantes. Hay que notarlo, alumnos, traten de aprender o traten de ver en sus rotaciones cuando estén en emergencia en el hospital, o mírenlo aunque sea en las fotos, cómo definimos una verdadera leucoplasia, cómo es una placa blanca allí, de que si lo sobamos con una gasa no sale, está adherida, es la misma mucosa que está de color blanco. Si saldría, entonces estamos en contacto con un hongo, ¿no?, una levadura, ¿no?, que en vagina produce descenso, leucorrea, ¿no?, vaginitis,
y que invoca en los niños por queilitis, queilosis, en algunas mamas de las mujeres que amamantan también mover, ¿no? Es un hongo levaduriforme, pero en este caso de leucoplasia es una mancha fija, que lo podemos definir como la evidencia clínica de la displasia epitelial premaligna. ¿En qué porcentaje una leucoplasia puede tener displasia? Más o menos hasta 24%, de 8 a 24%. Y la displasia puede conllevar al cáncer in situ, al cáncer infiltrativo, ¿no? ¿En qué porcentaje? De 8 a 36%, ¿no? Pero si vemos en la boca una mancha, una zona, un área roja, como que va a sangrar, pero realmente no sangra si no lo tocamos, pero si lo tocamos, lo raspamos, sangra con suma facilidad, entonces estamos hablando de una neoplasia, que lo podemos definir como una mancha roja pegada a la mucosa, que puede ser elevada o excavada, ¿no? Los estudios de estos señores, histólogos, patólogos, que hicieron algo muy importante con las eritroplasias, que siempre lo pongo allí, Waldron y Schaffer, dicen de que de 100 eritroplasias, ¿no? De 100, 91 de ellas representa displasia grave, cáncer in situ y cáncer invasivo o cáncer infiltrativo. Y solo quedan 9 que representan una displasia leve o moderada. Entonces, es un gran riesgo en esta lesión premaligna la eritroplasia. ¿Qué tipos histológicos vemos en la boca? Ya lo dijimos, es el cáncer escamoso, 90-95%. Otro tipo de, de patología tumoral, es decir, que no sea en el epitelio. Tenemos una neoplasia maligna de glándula salival menor, que lo verán en sus clases de glándulas salivales, o que puede estar causado por linfomas, porcentaje de 1 o 1,5%, o los sarcomas, como la chica que les presenté ahí con un cáncer en el labio. Los grados histológicos generalmente son bien diferenciados a medida que están más adelante, tirando para el labio, la punta de la lengua, y menos diferenciados cuando van hacia atrás, a la lengua, a la base de lengua o la orofaringe, son menos diferenciados. Es decir, que podemos decir que los grados histológicos en cavidad oral, 75% son bien diferenciados y moderadamente diferenciados. Y solo pobremente diferenciados el 15, 20%, 25%. ¿Y qué entendemos por grados histológicos de diferenciación? Entendemos que el grado histológico está basado en la cantidad de queratina que tiene el epitelio. Y decimos que es bien diferenciado cuando el patólogo encuentra más del 75% de queratinización, en la muestra que le estás enviando, ¿no? Y él habla de que entre 25 y 50% de queratina, es decir, menos queratina que el otro, entonces habla de moderadamente diferenciado. Y si ya no encuentra casi queratina, menos del 25%, nos habla de pobremente diferenciado. Eso es para saber diferenciar los grados histológicos de este tipo de pacientes. Vemos ahí cuáles son las características si operamos a un paciente y el patólogo nos contesta que la muestra que hemos sacado tiene una infiltración perineural, es decir, que está comprometiendo la neoplasia los pequeños nervios, las terminaciones nerviosas o los troncos nerviosos, o de que ha salido del tumor y está comprometiendo los vasos linfáticos, se encuentran células malignas y el patólogo dice, la pieza tiene infiltración perineural, infiltración linfática y tiene diseminación tumoral extracapsular, fuera de la cápsula del tumor. Estas características nos hablan de la agresividad, producen agresividad, predicen agresividad en los pacientes que estamos tratando. ¿Cuáles son sus formas de presentación del cáncer de la boca? ¿Cuáles son sus patrones de crecimiento? Tenemos exofítico hacia afuera como un hongo, como este que vemos acá en la lengua, exofítico, o en forma de una verruga, como este de acá, casi como un brócoli hacia afuera, verrucoide o verrucoso, ulcerativo, como esto de acá,
Es una llaga muy dolorosa, o infiltrativo, como este que casi ni se ve, casi como el morfea, ¿no? Es infiltrativo, está metido hacia adentro y es muy doloroso porque se presentan en estadios avanzados y ya está comprometiendo, ya ha comprometido realmente la parte neurológica, ha comprometido el nervio lingual o bien el nervio dentario inferior, rama del trigémino, que es muy doloroso. ¿Cómo es el diagnóstico del cáncer de la cavidad oral? Ustedes ya lo vieron, tenemos ahí los tumores, hay que examinarlos adecuadamente, mirarle la boca, todos los espacios, ver los labios, la mucosa de los labios, la mucosa bucal, el surco bucal. Debemos examinar si tenemos una lesión indurada en la lengua o aparentemente indurada. Debemos palparlo con un examen bimanual. Con la mano derecha debemos palpar la lengua, el piso de la boca o el carrillo, donde veamos la lesión, y poner otra mano por fuera y podemos hacer contrapresión para ver la magnitud y la consistencia de este tipo de lesión tumoral. Es decir, tenemos que cumplir con los criterios que nos manda la especialidad y la OMS. Que el examen tiene que ser minucioso, claro, examinando la boca, el plano cruzal. De repente el tumor ha afectado el plano óseo y está alterando el plano de mordida, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una placa panorámica. Entonces, necesitamos una biopsia de aspiración con aguja fina, de repente ecodirigida de un nódulo o de un ganglio cervical, si es que lo hay, desde luego, ¿no? Eso nos va a orientar y nos va a contestar de repente si es que lo hay, que es un ganglio inocuo, que no tiene enfermedad o que es un ganglio reactivo, o también nos va a contestar que es un ganglio con células metastásicas. La toma de biopsia puede ser de incisión, tomar un pedacito de la parte sana con la parte enferma, o de excisión o excisión, que si la lesión es muy pequeña, muy chiquita, podemos sacarlo con borde libre, pero eso queda reservado para nosotros, los que ya somos especialistas, para hacer las excisiones. Ustedes pueden tomar una biopsia de incisión o bien rápidamente enviarlo a un especialista para que solo le pueden dar 5 o 7 días de tratamiento con antiinflamatorios y al toque enviarlo a un especialista para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Pedir placas, si es que esto está, por ejemplo, en la sencilla, en la lengua, pedir placas de mandíbula, una panorex o panorámica para ver el nivel de extensión. O bien pedir una tomografía espiral multicorte del macizo facial para ver si hay compromiso óseo y si lo que tenemos que hacer es una resección mandibular. O pedirle placa, una tomografía o resonancia magnética, o pedir una placa de pulmones para ver si hay enfermedad a distancia. Es útil si el tumor es muy avanzado, ¿no? Una tomografía de cabeza, cuello y tórax. El TNM es importante porque con este podemos orientarnos en cualquier parte para hacer un deslinde de la magnitud, ¿no? Si hablamos de un T1, ya vimos que el T in situ es como en el Breslow, como en el T1, en el CLAR1, que solo está comprometiendo la epidermis, en este caso la mucosa, ¿no? Es in situ. Pero el T1 acá es un tumor en boca, en el labio, en cualquier parte de la boca, de 2 centímetros o menos, en su mayor dimensión. Y que el T2 es un tumor más grande, ¿no? Pero que este tumor no debe pasar de 4 centímetros, de 2 a 4 centímetros. Y que el T3 es un tumor mayor de 4 centímetros. Y el T4, tenemos T4A y T4B, son los tumores avanzados que pueden ser pequeños, como por ejemplo en la gingiva, 1 centímetro nada más, no se necesita ser grande, pero que este ya ha comprometido estructuras
groseras, estructuras nobles, estructuras adyacentes como la capa muscular profunda de la lengua o como el seno muscular, como el seno maxilar, ¿qué digo? Seno maxilar, o bien hasta la piel de la cara, ¿no? La piel de la cara, ¿no? Son 4A. Y 4B, cuando aparte de lo que les digo, hay un compromiso de la base del cráneo, de 4B. Generalmente no lo operamos, lo enviamos a una situación paliativa de radioterapia. Compromiso de la base del cráneo o bien de carótida interna, que es un caso avanzado realmente. Ahí está el TNM, que le tomé una foto del libro para que vean, están agrupados los estadios, que se lo pueden leer para que tengan un afianzamiento más acucioso o más definido. Entonces llegamos, ya tenemos el diagnóstico, llegamos al tratamiento. El tratamiento generalmente es quirúrgico. Les vuelvo a decir de que siempre en la actualidad trabajamos de modo multifuncional, de modo compartido. Operamos, enviamos al paciente que reciba radioterapia cuando tenemos la seguridad o pensamos que ha quedado enfermedad, que no lo hemos podido resecar o que el patólogo nos informó de que hay un borde comprometido, microscópico, ¿no? O enviamos a oncología médica, un caso muy grande, o lo enviamos solo para complementar. Entonces, cáncer localmente avanzado en cabeza y cuello, que puede ser en boca. Entonces, concluimos que el pilar fundamental es quirúrgico. Claro que usando los criterios, ¿no?, de una resección amplia, como le dijimos al comienzo, en monobloc o en bloque. Claro que eso siempre que sea factible, ¿no? Que la operación debe ser planificada antes de entrar a la sala de operaciones porque ya entramos con un diagnóstico. El diagnóstico está dado por la BAF de los ganglios del cuello o está dada por la vía de incisión, es decir, ya tenemos la histología, de la biopsia de incisión y programamos al paciente a sala de operaciones, de acuerdo a la extensión del tumor, apoyado desde luego por imágenes. No podemos pasar a sala de operaciones sin tener un diagnóstico histológico establecido, no bien sea de la metástasis o bien sea del tumor primario, porque ya planificamos la cirugía. Si le vamos a hacer una resección general tumoral, ahorita, doctor Yang, ahorita termino. Si le vamos a hacer una resección tumoral o bien segmentaria, consideramos entonces adecuada la excisión y ya no necesitamos radioterapia, ¿no?, cuando le hemos dado el margen pertinente, al menos unos 2 centímetros en boca. Y hablamos entonces, el patólogo nos va a decir que se habla de un margen adecuado cuando hay por lo menos 5 milímetros del corte de la línea de sección. O bien nos va a decir de que hay un borde estrecho cuando hay menos de 5 milímetros. Entonces a esos pacientes lo enviamos a radioterapia. La disección de cuello entonces está definida en el preoperatorio por el cirujano de acuerdo al estadiaje del tumor, que puede ser una disección radical modificada o selectiva, ¿no?, una cirugía reconstructiva con injertos, colgajos rotatorios o neocutáneos, placas de titanio para la mandíbula. La radioterapia, entonces, lo reservamos, como ya les expliqué, para márgenes comprometidos o para pacientes con estadios avanzados, donde no vamos a operar.
Igual, en radioterapia lo mejor que puede darse es la radioterapia de intensidad modulada o IMRT, complementariamente con quimioterapia. Miren ustedes ahí tenemos lesiones. Tenemos lesiones ahí cancerosas en el carrillo de la cara, en la lengua, ¿no? Acá tenemos una lesión. Luego le devuelvo la llamada. Luego le devuelvo la... Ya, luego ahorita. Vemos acá lesiones leucoplásicas blancas, eritroplásicas acá, eritroplásica aquí, placa leucoplásica, cáncer infiltrativo de la lengua, acá verrucoso, acá y aquí vemos acá esta viejita que lo puse al comienzo, un cáncer del labio, ya tiene la metástasis. Aquí está la resección radical, ¿ves? Una M invertida. Y acá la disección suprahomoyoidea, es decir, resecar los grupos de veloneras 1, 2, 3, mínimo. Acá este cáncer del labio, resección total del labio, la reconstrucción pertinente para que el paciente tenga un nuevo labio. Miren, acá le tengo que resecar todo, pero le he reconstruido. Acá tiene un nuevo labio, el paciente puede comer, no se le escapa la saliva, puede hablar, puede silbar. En fin, es una cirugía reconstructiva, estética, de estos pacientes para que puedan involucrarse en su vida y en su trabajo, para que se reinserten en su plano laboral. Con respecto a los resultados, seguimiento y recomendaciones, tenemos que en el cáncer de cavidad oral, la supervivencia global de modo general, a 5 años llegan vivos la mitad de ellos, el 50%, a pesar de los avances que tenemos ahora. Y como mueren el 50% de muertes por cáncer de cavidad oral, son a causa de fallas locales y regionales en el control del tumor. ¿Y qué recomendamos nosotros? Recomendamos que si un paciente está operado, este es el primer año de operado, ¿no? Dentro del primer año, el control debe ser mensual, cada mes. En el segundo año, cada 2 meses. En el tercer año, debemos controlarlo, en el tercer y cuarto año, cada 4 meses. Y en el quinto año, cada 6 meses. Así podemos visualizar temprano la recurrencia del tumor y poder atenderlo. Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Ya mañana nos vemos en la práctica. Nos vemos en la práctica. ¿Alguna pregunta, por favor, para mañana? Porque ahorita me están llamando. Ya, muchas gracias. Vamos a, muy bien, Adler, muy bien. Vamos a cerrar grabación, detener